Dice la palabra del Señor, hermanos, ustedes hermanos, no se cansen de hacer el bien. ¿Dónde está eso? En 2 Tesalonicenses, capítulo 3, verso 13. 2 Tesalonicenses, capítulo 3, verso 13. Y vosotros, hermanos, dice acá la versión revisada de Reina Valera, no os canséis de hacer el bien. Amén. ¿Qué podemos decir de esa palabra? ¿A qué se refiere la palabra del Señor cuando dice que no nos debemos cansar de hacer el bien? Bueno, el trabajo que hacemos para el Señor es hacer el bien. Una de las cosas que podemos mencionar. Predicar es hacer el bien, enseñar, escribir libros, cartas a los hermanos como lo hacían los apóstoles del Señor. Y hoy en día, miren qué importante que fue eso, porque hoy en día podemos conocer la palabra, qué es lo que Jesús dijo, las enseñanzas, las revelaciones que encontramos en la Biblia. Si no se hubiesen escrito, no tendríamos conocimiento de ellas. Ahora casi no se escribe cartas, ¿no? Porque las redes, los medios electrónicos de comunicación han suplantado a las cartas. Pero sí podemos mandar mensajes, escribir palabras de aliento a otros hermanos. A veces cuando yo estoy inspirado suelo escribir algo a algún hermano, alentarlo, o si está pasando por alguna situación difícil. No lo hago siempre, pero es una buena costumbre poder mandar mensajes de aliento. Distribuir tratados, dar clases bíblicas, hacer la obra personal de visitar a los hermanos cuando hace falta o cuando hay oportunidad, orar, alabar al Señor, todas esas cosas encontramos en la Biblia y es hacer el bien. No nos cansemos de hacer eso. Puede ser que nos cansemos a veces o no, por las circunstancias, porque estamos muy quizás cansados físicamente o cansados también por algún problema o alguna circunstancia de la vida y no nos dan las fuerzas para hacer todo el trabajo que uno debería hacer. Pero más que el cansancio físico o el cansancio mental, podríamos decir, la palabra se refiere acá a que no seamos fluctuantes. Vieron que a veces uno dice, bueno, tengo ganas y a veces no tengo ganas. Que nuestro hacer el bien no dependa de las ganas que tenemos, sino de una convicción, de una perseverancia. La Biblia habla de perseverar. Inclusive los teólogos hablan de que la perseverancia es una doctrina, la doctrina de la perseverancia. En el mundo también cotidiano, la perseverancia es algo muy importante. Hay un dicho que dice, ¿no? Persevera y triunfarás. Cuando nosotros empezamos algo y a la semana o al año ya nos desanimamos. Es muy difícil alcanzar una meta, pero perseverando, aunque sea difícil, aunque haya pruebas, aunque haya dificultades. Acá nuestro hermano Alfredo comenzó con el discipulado, ¿no? Y una muestra de perseverancia sería que él vengan 1, 2 o 3, viene igual. A veces cuando uno comienza algo, cuando comenzamos ahí en la iglesia de la calle Siria, en el Rosa Niños, por mandato del Señor, digo yo, porque no fue una ocurrencia comenzar a hacer reuniones ahí, sino porque el Señor nos pidió que lo hagamos.
Nos habló de muchas maneras que comencemos allí y claro, al principio uno no sabía cómo comenzar y yo siempre pensé que la obra del Señor es algo tan sagrado, tan delicado y tan santo también que tenía hasta temor de cómo sería la forma para comenzar. Y pensé que para comenzar una reunión en la iglesia debía hacerlo con un corazón humilde, con un corazón sencillo. ¿Y qué más sencillo que juntarse para orar? A veces uno puede decir, bueno, vamos a comenzar a hacer reuniones y vamos a poner un aviso en la televisión, en el diario, y vamos a hacer una gran fiesta, vamos a invitar a... Bueno, se puede comenzar así también, como un gran acontecimiento, un gran impacto, pero a veces cuando uno comienza así es como un globo que se infla y después ¡puf!, se pincha y resulta que después no viene nadie, ¿no? Es mejor, a mi parecer, comenzar de poquito, de comenzar en lo poco, como dice la Biblia, ser fiel en lo poco. Y si sos fiel en lo poco, Dios te puede dar más. Dios te puede bendecir si eres perseverante. Dios te puede dar más si sos responsable con las cosas que Él te ha dado. Y así también en la vida, el trabajo, en los estudios, si somos responsables con lo que tenemos, bueno, tendremos más. Al que tiene, se le dará. Y al que no tiene, así dijo Jesús, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? Lo poquito que tiene se le quitará, porque es un principio bíblico que se aplica también y uno lo ve en el mundo, en la vida cotidiana, que el que tiene poco, el que está mal, generalmente la gente va y le quita lo poco que tiene. O la sociedad, o solamente con la mirada ya esa persona no tiene, no solamente que no tiene quizás las cosas materiales, sino que también no tiene la aprobación ni el acercamiento de las personas. Alguien decía, ¿no?, en la televisión, ustedes deben saber quién, que ¿cómo es? Como te ven, te tratan. Y si te ven mal, te maltratan. Es muy cierto eso y es un principio bíblico. El que tiene, se le dará más. Así que Dios te ha dado algo en tus manos. No sé qué te dio el Señor. Piensa un minuto. Todo lo que te dio el Señor. ¿Qué te dio el Señor a ti? A vos, a usted. ¿Qué le dio el Señor? Bueno, quizás diga, bueno, a mí no me ha dado mucho, o a mí me ha dado mucho. Y cuanto más tenemos, más responsabilidad tenemos de ofrendar y de dar eso al Señor. De que pueda producir fruto para el Señor. No nos cansemos de hacer el bien. No nos cansemos de trabajar para el Señor. ¿Nos podemos cansar a veces? Sí, nos podemos cansar. Yo a veces estoy tan cansado que, bueno, ustedes saben, ¿no?, cómo es cuando uno está cansado. Pero ¿qué hacemos cuando estamos cansados? Bueno, descansamos, nos recuperamos y seguimos adelante. Así que las cosas importantes, ¿qué es hacer el bien? Estábamos haciendo una especie de descripción, de sumario, de lo que es la vida cristiana. La Escritura le llama hacer el bien, hacer el trabajo de Dios. La vez pasada conocí a una persona en las redes, un ingeniero, y bueno, conversando sobre temas de mecánica, de ingeniería y demás. Él es de otro país. Yo me di cuenta que él era una persona diferente a los demás, o al común denominador, podríamos decir. Y entonces, entre charla y charla, en un momento le digo,
Sí, porque bueno, esta semana estuve ocupado porque estuve trabajando. Yo soy pastor de una iglesia, le digo, y estuve haciendo esto y esto y esto. Ah, dice, qué bueno, me responde él, ¿no? Bueno, dice que tu trabajo sea prosperado y que fructifique, me responde, ¿no? En español habla él. Y ahí yo me di cuenta que él también era creyente, por su manera de hablar. Y le dije, entiendo que también eres creyente, le digo. Sí, dice, soy creyente. Ah, qué bien. Y él, entre otras cosas, me decía, bueno, cuando uno quiere lograr cosas que no son tan fáciles, yo estaba tratando de hacer algo que es bastante complicado, un trabajo complicado. Me dice, bueno, lo que estás haciendo es complicado, pero lo vas a lograr si perseveras. Y en otras oportunidades me dice, se ve que es un hombre decidido y perseverante, porque a veces uno se propone hacer cosas que no son tan fáciles de hacer. Pero qué importante es esto de no cansarse, es decir, perseverar en las cosas que uno se ha propuesto y mucho más en las cosas del Señor. No cansarse de hacer las cosas de Dios. Y a lo que iba, en realidad lo que quería contarles era que me sorprendió un término que él usaba o usó. Dice, yo también hago el trabajo de Dios. Nunca había escuchado así esa frase, yo también hago el trabajo de Dios. Es decir, que el ser creyente para esta persona es hacer el trabajo de Dios. ¿Qué es hacer? Dice, yo hago el trabajo de Dios, yo ayudo a los pobres, ayudo a los necesitados, hago obra de misericordia, de caridad. Ah, qué interesante, le digo. Y me quedó esa frase de decir, yo hago el trabajo de Dios. Y yo también dije, entonces yo también hago el trabajo de Dios. Nunca lo había puesto de esa manera, con esas palabras. Nosotros decimos, yo sirvo al Señor cuando servimos o hacemos algo para el Señor o en la iglesia, o soy pastor, o hago esto, o hago lo otro, pero hacer el trabajo de Dios. Miren qué interesante. Porque es muy cierto, porque nosotros estamos haciendo lo que Dios nos mandó a hacer. Estamos haciendo el trabajo de Dios. Usted puede hacer el trabajo de Dios y no debe cansarse de hacer el trabajo de Dios, porque es la cosa más linda que puede existir, es lo más gratificante, aunque hay pruebas, hay luchas, hay obstáculos, tenemos un adversario también que no nos deja tranquilos a veces. Cuanto más hacemos, más pruebas tenemos, más dificultades tenemos. Pero no se canse, por favor, le pido, en el nombre del Señor, no te canses de hacer el bien. Porque a veces nos cansamos porque nos enojamos, decimos esta persona, ¿no? Esto, lo otro, empezamos, ¿no? a quejarnos de las personas o de las situaciones. Y esa es una forma de cansarse. Porque el cansarse comienza así, uno empieza renegando, ¿no? O discutiendo de algo, y después ya viene el desánimo, el cansancio, y bueno, no, ya no quiero hacer eso, ya no quiero estar ahí o no quiero ir a tal lugar. Y es muy importante lo que la palabra de Dios nos dice. Bueno, hacer la obra de Dios es hacer el bien, no se cansen de hacer el bien. También lo que les decía, hacer la obra de misericordia, de caridad, como le llaman en algunas iglesias, es hacer el bien, ayudar a los pobres, ayudar a las viudas, a los huérfanos, ayudar a los que no tienen, son analfabetos, a los enfermos, a los caídos, a los despreciados de la sociedad. Todos ellos son objeto de nuestra atención y cuidado. Hacer el bien es hacer eso, ocuparse de las personas necesitadas. Todo lo que nosotros hacemos en sentido del deber que tenemos de hacer, porque es un deber dado por Dios, ¿no?
una orden, un trabajo, por eso es que hacemos el trabajo de Dios. Tiene que ser en dependencia de Dios, no por nosotros mismos, no porque a nosotros se nos ocurrió o porque tenemos las ganas o la fuerza, sino porque dependemos de Dios para hacer las cosas que hacemos. Sin Dios no lo podemos hacer. Sin la presencia de Dios en nuestra vida, como que no tendría sentido. Así que todo lo que hagamos debe ser en dependencia o dependiendo de Dios, con fe en su palabra, ¿no? Principio, dependencia. En segundo lugar, fe en su palabra. En tercer lugar, con amor. Porque ¿de qué me sirve hacer un montón de cosas si yo las hago sin amor? Pero hacer las cosas con amor tiene un gran sentido. Dios lo ve como algo importante. Así como Cristo nos amó, Él lo que hizo, el sacrificio que hizo por nosotros, lo hizo por amor. No por obligación, sino por amor. Y nosotros también debemos tener esa buena voluntad para ayudar a los demás, para servir a Dios, para hacer el trabajo de Dios, pidiendo la dirección de Dios para poder hacer lo bueno y hacerlo bien. Porque no siempre que queremos hacer algo bueno nos sale bien. A veces queremos hacer algo bueno, son buenas las intenciones que tenemos, pero resulta que no nos sale bien. ¿Por qué será que no nos sale bien? Y bueno, porque no dependemos de Dios, porque a veces no lo hacemos con amor, porque a veces nuestra motivación no es la correcta. Entonces las cosas no salen bien. Cuando des, no des esperando nada a cambio, por ejemplo. Da por amor, sin esperar nada a cambio. Cuando des, da con fe, sabiendo que no te va a faltar, porque si das, el Señor te va a bendecir. Como dijo Jesús, porque mejor es dar que recibir. Así que haz el bien en la voluntad de Dios, por amor y con fe. Esa es la enseñanza que tengo para dejarles hoy. ¿Qué debemos cuidarnos con respecto a esto de no se cansen de hacer el bien? Parece que los hermanos ahí de Tesalónica, los tesalonicenses, algunos se habían cansado. Por eso el apóstol le dice eso, no se cansen de hacer el bien. Debemos tener cuidado, o debemos tener un cartelito así de advertencia, ¿no? En cuanto a cansarnos de hacer el bien. ¿Qué cosas nos pueden influenciar negativamente para que nos cansemos? Una de las cosas que es importante cuidarnos es de las malas influencias. Cuando nosotros estamos con personas que en vez de ayudarnos a estar cerca de Dios, nos alejan de Dios. En vez de hablar cosas que tienen que ver con la palabra o con la vida cristiana, bueno, hablan cualquier cosa que no tiene nada que ver o que es contraria. Cuando estamos con personas que no les gusta hacer nada, que uno le dice, ¿qué te parece si hacemos esto? No tengo ganas, no tengo fuerza, no tengo ganas, no quiero. Vamos a la reunión, vamos a la iglesia, no tengo ganas. Bueno, cuando uno está con personas, es probable que uno le vence a esa persona o esa persona te vence a ti. O te conviertes tú a ellos o ellos se convierten a ti. ¿Y qué vamos a hacer con eso, no? O te vuelves igual que tus compañeros, o tus compañeros se vuelven como tú eres. Es una advertencia, porque vivimos en un mundo donde hay muchas clases de personas y muchas de ellas
sin Dios, sin fe, sin el amor de Dios. Entonces, tanto estar con personas, si tú ves que no puedes soportarlo, no puedes resistir, a veces es mejor decir, bueno, yo voy a tomar distancia porque no me hace bien estar. Más bien yo tengo que influenciar sobre ellos, más bien tenemos que ser luz y sal y no convertirnos en oscuridad o no convertirnos en una sal que no tiene sabor. Porque si la sal pierde su sabor, dice Jesús, ya no sirve. Solamente para que la tiren en el camino y para que la pisen. Le ponían sal cuando ya no tenía gusto la sal en los caminos, porque para que no se haga barro, ¿no? Entonces no servía más que para eso, para ser pisada. Pero la sal fue creada por Dios para salar. El cristiano fue salvado por Cristo Jesús para traer bendición, para dar salvación, para vivir una vida que hace el trabajo de Dios. Entonces, si no hacemos eso, estamos como la sal que no tiene sabor. ¿Me van siguiendo? Amén. Entonces, las personas que influencian negativamente sobre nuestra vida, cuidado con eso. Dice 2 Tesalonicenses 3:11, estábamos leyendo capítulo 3, y leímos el verso 13, antes el verso 11 del mismo capítulo dice, porque oímos que algunos de vosotros o entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. Ojo que estos no eran gente del mundo, sino eran creyentes. Los tesalonicenses, que algunos de ellos andaban, dice, desordenadamente. ¿Qué es andar desordenadamente? Bueno, no seguir los principios de Dios, hacer como se nos da la gana, vivir como queremos, como nos dictan nuestras pasiones, desordenadamente. Algunos de ustedes, dice, andan desordenadamente, no trabajando en nada, no sirviendo a Dios, no haciendo el trabajo de Dios, sino entrometiéndose en lo ajeno. Bueno, eso tiene que ver un poco con andar hablando de otros, ¿no? Porque a veces vemos el defecto en el hermano, ¿no? La paja en el ojo ajeno. Pero el Señor nos manda a que nos examinemos a nosotros mismos. Deja de mirar tanto los defectos del hermano y pídele al Señor que te muestre tus propios errores para que podamos, cada uno de nosotros, ordenarnos. Hablamos hace unos domingos atrás de la importancia del orden en nuestra vida. ¿Cuánto nos cuesta eso, no? Mantener el orden en todas las cosas. En la limpieza, en las cosas que tenemos, en las finanzas, en las emociones, el orden en nuestros pensamientos, en nuestros objetivos, en todas las cosas que nosotros queremos lograr. La palabra de Dios nos insta, nos exhorta a que andemos ordenadamente, que no seamos bipolares, ¿no? Positivo, negativo, un día andamos bien, otro día andamos mal, un día hablamos bien de alguien, otro día hablamos mal. No, ordenemos eso, tengamos una línea, tengamos algo sólido en nuestra vida, amemos a nuestros hermanos, hablemos bien de nuestros hermanos, trabajemos para el Señor, hagamos la obra de Dios, sirvamos a los necesitados. Dice entonces que los que se entrometen en la vida de los demás andan desordenadamente en la iglesia. Y esas personas, en vez de ayudar, estorban para que muchos hagan su servicio al Señor.
A los tales mandamos y exhortamos, dice 2 Tesalonicenses 3:12, por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Acá se está refiriendo a los perezosos, a los que no querían trabajar. Los que causan dificultades. También nos cansamos a veces de hacer el bien porque nos encontramos con gente que nos nos hace problemas en la vida. Son gente perversa, gente mala. Y de eso habla la Biblia también. Ese tipo de personas impiden, perturban a aquellos que quieren servir sinceramente al Señor. Dice en 2 Tesalonicenses, seguimos con Tesalonicenses capítulo 3, verso 2, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Aquí el apóstol está diferenciando y está reconociendo que no todas las personas sirven a Dios, creen en Dios, tienen fe en Dios. Y las personas que no creen y no sirven a Dios y no están alineados con la palabra de Dios, generalmente, no digo que en un 100%, pero un gran porcentaje de personas que no tienen el amor de Dios, son personas que no les importa a los demás, ¿no? Y algunos perversos y malos. Entonces en ese tiempo había ese tipo de personas y el apóstol está orando al Señor. Usted también y yo debemos orar al Señor para que el Señor nos libre de ese tipo de personas. Personas que buscan hacer el daño, buscan hacer el mal. Dice, y para que seamos librados de hombres perversos y malos. Usted se va a dar cuenta cuando se encuentre con alguno o con alguna persona así, porque va a tratar de destruirlo, de quitarle lo que tenga, de hablar mal de usted, de ponerlo mal ante la sociedad, de hacerle quizás un juicio injusto, de hacer cosas que a usted le hacen daño. Bueno, hay gente que es así. No todos son de la fe, o porque no es de todos la fe, dice acá. Es decir, que es una advertencia que debemos cuidarnos, porque esas cosas a veces nos hacen que nos cansemos de hacer el bien. Porque cuando vemos mucha maldad y mucha mala intención, uno dice, bueno, pero mejor le voy a devolver con la misma moneda, ¿no? Bueno, si esa persona me ha hecho daño, yo también le voy a hacer, ¿no? Tomar represalias, pero la Escritura y el Señor Jesús nos habla y nos dice que no debemos pagar, ¿cómo? El mal por mal. Si alguien te hace daño, si alguien te da una cachetada, dale la otra mejilla. Si alguien habla mal de ti, bueno, ora por él. Si alguien te maldice, ¿no? Ora por esa persona, bendice. Pídele al Señor que cambie ese corazón. En tercer lugar, vimos, en primer lugar les recuerdo vimos qué es hacer el bien en la vida cristiana, en la vida de la sociedad. En segundo lugar, las advertencias de por qué a veces nos cansamos de hacer el bien, ¿no? Porque nos enfrentamos ante mucha maldad. En tercer lugar, hay una razón para no cansarnos de hacer el bien. La primera razón es que nosotros no debemos perder lo que ya hemos logrado. No debes perder lo que ya has conseguido. A ver, algún ejemplo de eso. Yo pensaba, ¿no? A ver, ¿qué ejemplo les puedo dar a mis hermanos en la congregación? Bueno, uno de los ejemplos comunes es cuando uno estudia una
una carrera y avanza, llega hasta quizás son 4 o 5 años de estudio, llega hasta el tercero o cuarto año, casi ya tiene todas las materias aprobadas, pero dice, no, ya me desanimé. Yo ya no quiero seguir. Mejor me voy a cambiar a otra carrera o voy a hacer otra cosa. Me voy a dedicar a trabajar, no quiero seguir estudiando. Después de haber logrado algo que costó mucho sacrificio. ¿Qué le diría usted a esa persona? Pero te falta tan poquito. Nunca debemos dejar lo que hemos logrado positivamente. No debemos abandonar algo que hemos logrado. Quizás una posición, a veces puede ser algo también. Yo me acordaba la vez pasada de algo que me pasaban en un momento. Yo había trabajado mucho para comprar una máquina importante. Y como todas las cosas en la vida, a veces hay momentos que uno necesita dinero, ¿no? Y bueno, necesitaba dinero, entonces que bueno, voy a ver, quizás sería mejor vender esto. Por un lado pensé, si yo vendo esto, yo puedo tener para pagar las cosas que necesito pagar. Por otro lado pensé, pero me costó tanto conseguir esto. Por fin que lo pude lograr, por fin que lo pude obtener. Ahora lo voy a vender. ¿No sería mejor soportar un poco, esperar y confiar en Dios y esforzarme más? No pierdas lo que ya has conseguido, las cosas buenas que ya has conseguido, porque es difícil volver a conseguirlas. Quizás te compraste un vehículo y dices, bueno, pero ahora no tengo para pagar la luz, entonces lo voy a vender, pero no hagas eso. Esfuérzate por otro lado, pero no vendas lo que te costó hasta donde llegaste. No renuncies a lo que te costó llegar u obtener. ¿Cuánto más debemos nosotros apreciar y no renunciar a la salvación, a la vida, a lo que Dios ha hecho por nosotros? Simplemente por un tropiezo dejar de servir al Señor, dejar de ir a la iglesia. No pierdas lo que ya has conseguido. ¿Me comprenden? No des marcha atrás. Sigue adelante. Esfuérzate. Confía en Dios. Pídele al Señor. Él te va a dar lo que necesitas. No renuncies. Considera a otros que han sido capaces de negarse a sí mismos para poder seguir sirviendo al Señor, para no renunciar a su fe. Considera a aquellos que entregaron su vida por el Señor, aquellos mártires. Considera también en la vida normal a aquellos que han luchado para obtener algo, los soldados en la guerra. Si los soldados se vuelven para atrás, se pierde la guerra. Toda la sangre derramada sería en vano. Un soldado no puede volverse atrás. Los luchadores, ustedes ven las peleas, ¿no? A veces en la televisión se ve cómo se esfuerzan y le dan golpes y ya parece que ya no dan más esos hombres. Sin embargo, no renuncian a la lucha. Es perder o ganar, no renunciar. Los corredores de carrera, cómo arriesgan su vida. Algunos chocan, se incendia, da vueltas el auto, se hace pedazos. Y si sobreviven, siguen. Después uno los ve corriendo nuevamente. Algunos han perdido su vida. Es decir, que en la vida hay cosas que cuestan y que también son un riesgo. Pero no por eso debemos abandonar. No por eso debemos cansarnos de hacer el bien, es el mensaje de esta mañana. No te canses de hacer el bien. ¿Que vas a sentir cansancio? Sí, vas a sentir cansancio. ¿Que te vas a desanimar? Sí, te vas a desanimar. Pero los que confían
en el Señor, dice. Amén. Levante su mano. Yo confío en el Señor, dígale al Señor. Yo confío en ti, Señor. Yo recibo nuevas fuerzas en este día. El cansancio es natural, pero tú me fortaleces, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Recuerda que también Dios está mirándote. El ojo de Dios está sobre ti. A Él no se le escapa nada. Que la mano de Dios está contigo. Que la sonrisa de Dios está contigo. Que es Él el que te manda a servir. Estás haciendo el trabajo de Él, de Dios. Y Él dice que a los que hacen el trabajo de Dios, Él les va a recompensar. Al que es fiel hasta la muerte, Él recompensará a esas personas con la corona de la vida eterna. Así que todo lo que hagas, todo lo que digas, todo lo que des, que sea para hacer la obra de Dios. Porque todo es la obra de Dios. Aún dar un vaso de agua es la obra de Dios. Todo lo que hagas, dice, todo lo que hagamos, hagámoslo lo mejor que podamos como para el Señor. Que nosotros podamos reflejar el amor, la grandeza de Dios, del servicio a Dios, haciéndolo para el Señor y para la gloria de Dios. Nada hagan, dice, por contienda o por vanagloria, ¿no? Sino como para el Señor. Amén. Pongámonos de pie y oremos. Señor, tú conoces el corazón de cada uno de nosotros. Conoces nuestro cansancio, nuestros desánimos. Pero hoy escuchamos en tu palabra que no debemos cansarnos. Debemos ser perseverantes para poder alcanzar aquella corona que hablas. Perseverar en el amor, perseverar en el servicio, en todo lo que tú nos mandas a hacer. Ayúdanos, Señor, fortalécenos, que nuestra mente haya claridad para saber lo que debemos hacer. Que no estemos dudando de hacer tu trabajo, sino que lo hagamos con disposición, con fuerza, con ánimo, con alegría, lo mejor que podamos. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Solamente les voy a leer algunos versículos que encontré acá en la Biblia acerca de perseverar. Dice Proverbios 23:17. No tengas en tu corazón envidia de los pecadores. Antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. No tengas envidia de los que hacen maldad. Antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. Isaías 26:3 dice así: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti, ¿qué hace? Persevera, porque en ti ha confiado. Y hay 28 versículos más, pero se los dejo para que usted lo busque. Gracias, Dios les bendiga.